La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. ¿Está usted libre del pecado? ¿Sabía usted que toda persona que hace pecado es esclavo del pecado? Y que no tiene poder en sí mismo de librarse de esta esclavitud espiritual. Muchas personas son esclavos del pecado y no lo saben. En el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36, encontramos a un grupo de personas que eran esclavos del pecado y no lo sabían. Eran creyentes en Dios, en las Escrituras y en Cristo Jesús, pero también todavía eran esclavos del pecado. Lo mismo le podría suceder a usted y a mí. La Biblia dice en Juan capítulo 8 versículos 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La reacción de los creyentes judíos en esta ocasión es muy importante. La promesa de Cristo era maravillosa. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero estas buenas nuevas ofendieron a estos judíos. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? En otras palabras, le preguntaron: ¿no sabes con quién estás hablando? Nosotros somos los descendientes del padre Abraham. Somos un pueblo libre, el pueblo de Dios. ¿Cómo se atreve a insinuar que necesitamos ser librados? Ciertamente el pueblo de Israel había sido librado de la esclavitud en Babilonia más de 550 años antes. Y aunque la región de Judea estaba incluida en el imperio de los romanos en el tiempo de Jesús, los judíos gozaban de bastante libertad. Tenían sus propias autoridades judías para sus asuntos internos y religiosos, y en ningún sentido podríamos decir que eran esclavos de los romanos. No obstante, este punto era algo muy delicado para ellos, porque su independencia no era completa tampoco. Pensando en esta clase de independencia y libertad, se ofendieron cuando Jesús les dijo que al seguirle a él y sus enseñanzas, serían libres. Pero Jesús no les hablaba de una esclavitud política, ni les prometía libertad política, sino espiritual. Ellos pensaban que estaban bien sencillamente porque gozaban de libertad política y personal. Pero la esclavitud producida por la práctica del pecado es 1000 veces peor que aquella esclavitud que les preocupaba a ellos. Las cadenas que nos ponen los hombres pueden controlar los movimientos del cuerpo, pero la mente, el espíritu del hombre se escapa y sigue libre del dominio de otro. Pero cuando el pecado entra en la vida del hombre, el espíritu mismo se ha convertido en esclavo, dominado por los deseos fuertes y destructivos del diablo mismo. Ese señor de la potestad de las tinieblas es el amo más cruel en todo el mundo y el que más súbditos tiene. Pero estos hombres no habían reconocido la necesidad que tenían de ser librados de este poder destructivo del pecado. Ni siquiera sabían que eran esclavos del pecado. La actitud de ellos me recuerda de una actitud semejante frecuentemente expresada por personas religiosas en nuestro tiempo.
cuando les hemos llegado con el mensaje de las buenas nuevas de Cristo, se han ofendido. Yo tengo la Biblia, responden cuando les ofrecemos un estudio de la palabra de Dios. Yo ya tengo mi religión, gritan y nos despachan luego. En esta religión nací y en ella voy a morir, dicen con enojo mientras cierran la puerta. Nosotros somos creyentes, ¿por qué no va mejor a hablar con aquellos que no han oído?, responden algunos, temerosos de conocer más de la palabra de Cristo para ser verdaderamente sus discípulos. En otras palabras, todas estas personas, exactamente como los judíos que rechazaron la promesa de Jesús, están diciendo que están satisfechos. No quieren que nadie les moleste. Están seguros que están bien y no necesitan saber más. Y punto. No les gusta la insinuación de que tal vez necesiten conocer mejor la verdad de Cristo para estar seguros que realmente están libres del pecado, que son verdaderamente discípulos de Cristo. La esclavitud del pecado es terrible. Considere al alcohólico, dominado por el vicio, esclavo del licor que está destruyendo su vida. O tomemos al drogadicto, que empezó muy jovencito experimentando con las drogas con sus amigos, y ahora se ha convertido en esclavo de esa droga. Otras personas están hundidas en el amor al dinero y otras muchas en el amor del placer. Personas degeneradas sexualmente que no resisten las tentaciones sexuales, impulsadas y dominadas por la pasión, son esclavos. Es terrible esa esclavitud y solamente el poder de la verdad de Cristo les puede dar libertad verdadera. Pero hay algo peor. ¿Sí? Oye bien, por favor. Dije que hay algo peor. Por lo general, las personas que hemos mencionado saben ya que son esclavos del pecado. Lo que les falta es darse cuenta del amor de Dios y del poder que Él ofrece en Cristo para librarse de ese poder destructor de las tinieblas. Pero lo más triste es ver a personas como estos judíos en Juan capítulo 8. Personas religiosas, creyentes que suponen que no necesitan ser librados de sus pecados, que creen que ya se salvaron, que están seguros que ya conocieron la verdad, pero en realidad todavía son esclavos del pecado, por no haber conocido y obedecido la verdad de Dios. Esta ignorancia y esta mente cerrada que no permite que la luz de la verdad de Cristo penetre es aún más triste que la esclavitud miserable del pecador hundido en alguna forma de inmoralidad, alcoholismo o drogadicción. No sea usted el culpable, apreciado amigo, de esta ceguera espiritual. No sea tan lleno de prejuicio y orgullo que no podrá ver su verdadera condición. Vemos claramente en este texto que ser religioso no quiere decir que estamos libres del pecado. Estas personas no eran idólatras, no adoraban imágenes, eran adoradores del Dios verdadero, creador de cielos y tierra. También eran creyentes en Cristo Jesús, pero el simple hecho de creer no era suficiente para ser libres del pecado. No se confíe en ser religioso ni en simplemente ser creyente. Muchas personas creen en Cristo y creen que se van a salvar, pero no conocen la verdad de Cristo ni la han obedecido. Claro que han dejado muchos pecados, ya no adoran a las imágenes, ni siguen muchas de las tradiciones humanas que habían seguido. Sin duda su vida moral ha cambiado mucho, manifestando el fruto de arrepentimiento. Creen en Cristo Jesús, pero lo que debemos recordar es que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aún los pecados doctrinales pueden impedir que seamos verdaderamente libres, especialmente cuando estos errores doctrinales están relacionados con la verdad del Evangelio. El poder de Dios para librarnos del pecado y salvarnos eternamente. Y lo que hemos observado sinceramente en muchos creyentes
muchos religiosos modernos, como aquellos creyentes religiosos judíos, es que todavía no han reconocido el plan de salvación trazado por Dios en la verdad del Evangelio, como ya estudiamos en otra lección. Dan énfasis a aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, frase que no se encuentra en la Biblia, pero no enfatizan ni enseñan la necesidad de participar en la verdad, o sea, el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Y esto, según las enseñanzas del Espíritu Santo, es posible únicamente en el bautismo en agua, la obediencia de corazón a la verdad de Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Como resultado de haber sido bautizados bíblicamente, el mismo apóstol Pablo pudo decir de ellos en Romanos 6, versos 17 al 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. No se engañe, mi estimado oyente, como aquellos judíos se engañaron y se enojaron con Jesús cuando les habló la verdad. Abra su mente y por favor, abra su Biblia para asegurarse que realmente ha sido libertado por el Hijo, por haber obedecido de corazón su verdad, no por seguir alguna tradición humana, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme. Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas, respetables radioyentes que domingo tras domingo ustedes son tan gentiles en escucharnos. Vamos a continuar a través de su servidor, el hermano Alexander Castellanos, la segunda parte que corresponde al estudio de las bienaventuranzas. En este capítulo vamos a continuar con el estudio de la segunda bienaventuranza. Y el Señor Jesucristo, cuando estaba en el monte instruyendo a los discípulos, les dijo esta bienaventuranza, por supuesto, tan sabia, tan edificante. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una bienaventuranza un tanto corta, pero con una gran profundidad. No negamos que es algo muy asombroso y que conmueve nuestras almas ver esa gran cantidad de lágrimas que en el mundo se derraman diariamente. Ante este gemir de la humanidad, ante este dolor que abate tanto y a tantos corazones, nos hacemos varias interrogantes. ¿Es que todos los que derraman lágrimas son bienaventurados? O la segunda interrogante sería, ¿todos ellos serán consolados? Bueno, hasta donde nuestra comprensión espiritual nos permite analizar este asunto que es tan delicado, respondemos, y yo le digo tajantemente que no. Y para que nuestra afirmación tenga una base bíblica, distinguiremos varias razones por las que los humanos lloran. Hay varias razones por las que los humanos lloran en este mundo desde que el ser humano fue creado.
La primera causa por la cual llora nuestro mundo es el dolor que cada día está echando raíces más profundas en las entrañas del universo. No ignoramos que al hablar de esta manera estamos pisando senderos cubiertos de espinas que, al menor descuido, podrían clavársenos a nosotros mismos. Sabemos muy bien que la culpa de este dolor se la achacan algunos a Dios. Y no vayamos lejos. Mire el ir y venir de nuestra nación de El Salvador. Mire, dele una mirada, mejor dicho, a las noticias escritas, a las noticias televisadas, a las noticias radiales, y usted se dará cuenta que diariamente la muerte en una forma trágica no cesa. De 10 a 15 muertos diariamente. Es triste y evidentemente que estas muertes son causa de mucho dolor. Es cierto que el mal existe en el mundo, pero no es menos cierto que en la mayor parte de los casos se debe a que el hombre ha quebrantado las leyes puestas por el autor del universo. Y yo le hago esta otra interrogante. ¿Es Dios el culpable de que la ambición del hombre le lleve a inventar armas con el fin de destruir a sus semejantes e implantar sobre ellos un dominio absoluto y totalitario? ¿Tiene Dios la culpa de que el hombre esté desarrollando cada día más los instintos criminales que alberga en su interior y que constituyen un peligro para los demás? ¿Acaso podemos culpar a Dios de que nuestra ambición, nuestro orgullo, nuestra avaricia y nuestra soberbia nos lleven a desear lo que no nos pertenece y que para obtenerlo no dudemos en emplear cuantos medios estén a nuestro alcance, aunque estos medios sean después la causa de muchas lágrimas? Bueno, usted lo que hacía referencia hace unos momentos, usted se dará cuenta cómo es que el mundo siempre se mantiene en guerra. En los países del Medio Oriente, hablando de Irak, hablando de Nigeria y de otros muchos más países, esa lucha indiscriminada que se da a causa de que la religión que debe predominar es el islamismo en contra del cristianismo, matando los islamistas abiertamente a tanta gente cristiana. Esto es algo verdaderamente terrible y quiero decirles a todos mis hermanos y hermanas que oremos por la paz necesaria en todas estas regiones. Por supuesto, no dejando de orar por la paz que es muy necesaria en nuestra nación de El Salvador. No, Dios no tiene la culpa de este dolor. La culpa es del hombre y los que lloran y hacen llorar por medio de él, nunca serán bienaventurados, nunca recibirán consolación. Algunos de nuestros radioyentes quizás objetarán, pero si Dios quisiera podría terminar con este dolor. Y a esto respondemos tajantemente. Dios, mis estimados amigos radioyentes, mis estimados hermanos y hermanas, Dios no es un dictador, Dios es amor. Él no ha creado un ejército de autómatas, Él ha hecho un mundo repleto de hombres libres. La palabra de Dios, la Santa Biblia, nos muestra cómo Dios ha querido y quiere hoy en día guiar al hombre por el mejor camino.
pero siempre el hijo de Adán se ha obstinado en desobedecer a quien lo creó. Cuando el hombre tomó posesión de la tierra que Dios había creado para él, cuando empezó a hacerse fuerte en ella, se olvidó de las leyes del Creador y cada cual anduvo tras la vanidad de su propio pensamiento. Antes de que Dios exterminara a la raza antediluviana, nos dice la Biblia que Jehová miró hacia la tierra, y miren lo que dice, y oigan lo que dice, y vio que la malicia de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y el hombre no ha cambiado, mi estimado amigo. Aquel hombre de aquellos tiempos remotos es el mismo que hoy te saluda por la calle. Es el mismo que al vivir apartado de Dios en nuestros días, su conciencia no le reprocha los malos actos que comete y que hacen llorar a muchos. Salomón nos dice en los Proverbios, con el temor de Jehová se apartan del mal los pueblos. Proverbios capítulo 16, verso 6. Si en verdad queremos que el mal desaparezca de nuestro planeta, hemos de orar como el salmista: pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las gentes que son no más que hombres. Salmos capítulo 9, versículo 20. Hagamos una breve pausa y después continuamos con este interesante y bello estudio. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti, 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 Señor, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud, a mostrar mi gratitud. Vengo a ti, 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 Señor, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud, a mostrar mi gratitud. Sí, mi estimado radioyente, el mundo sufre, el mundo padece, el mundo llora, pero este no es el llanto de los bienaventurados, no es el llanto de los que serán consolados por el Señor. Es el llanto del labrador que ha sembrado espinas y está recogiendo pinchazos. Dios nos lo dice claramente por medio del profeta Jeremías. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Jeremías capítulo 6, verso 19. Hemos reseñado brevemente una de las causas por las que el mundo llora y hemos dicho que esta clase de llanto no recibirá consolación. Al hablar del dolor universal, hemos incluido toda clase de sufrimientos, pero queremos hacer resaltar otro llanto cuyos motivos no fueron inspirados en la nobleza de los fines bíblicos que el Señor promete consolar. Este llanto es aquel que derrama el hombre cuando, después de gastar toda su vida en busca de la felicidad, llega a los momentos de su muerte sin haber conseguido su propósito y entonces le vemos verter lágrimas, no de arrepentimiento, sino lágrimas de desesperación al contemplar la magnitud de su fracaso. Hace algunos años se visitaba a
un amigo. No sé cómo esta anécdota que les voy a narrar se empieza este diálogo y empieza diciendo, al hablarle de su residencia donde vivía. No sé cómo aquel diálogo se acertó a hablar de que su residencia se refería como que era un paraíso. Y aquel amigo, sonriente y señalando con el dedo por la ventana abierta su magnífica vista, me dijo, bueno, aquí tengo mi paraíso. Y evidentemente el paisaje era en efecto encantador, jardines, viñas, prados, limitados por un marco de árboles frutales, descendían por suaves declives hasta la orilla de un bello lago. A la otra orilla veíanse risueñas colinas y por encima de todo, resplandecientes en el puro ambiente de los cielos, las nevadas cimas de los Alpes. Pasado un tiempo, volví allí algunos años después, seguía el lago sonriendo al sol y los árboles tan verdes como antes, pero encontré a su propietario hundido en un sofá, triste y sombrío. Ante sus propios ojos habíasele ahogado su hijo amado en aquel hermoso lago. Aquel lago que era el deleite de su vista a través de sus ventanas. La mayor de sus hijas había hecho un enlace desgraciado y él, atacado por una enfermedad incurable, se consumía lentamente. Su hija menor entró y le dijo, papá, voy a la ciudad en coche, ¿qué quieres que te traiga? Respondió él apretando sus dientes, tráeme una pistola. Dice la Escritura, perdióse el vino, nos dice la Biblia. Enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Isaías capítulo 24, verso 7. Este hombre lloraba en sus últimos días, pero eran lágrimas producidas por la desesperación y la impotencia. ¿Cuántos y cuántas no han imitado su ejemplo? Pasaron los días buscando la alegría y la felicidad y han terminado confesándose vergonzosamente derrotados. El proverbista dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Proverbios capítulo 14, verso 13. Hubo un hombre que se consideraba feliz y proyectó terminar con el cristianismo, pero al final de sus días, Voltaire, que es a quien nos referimos, exclamó, más me valdría no haber nacido. El llanto que el Señor consuela es el llanto de aquellas mujeres que, como Ana, madre de Samuel, van a la casa de Dios a derramar su corazón en ferviente y sincera oración ante el Todopoderoso. El llanto que el Señor promete consolar es el de aquellos hombres que, imitando al Hijo pródigo, se levantan de la miseria espiritual que les rodea y dejan escapar desde lo más hondo de sus pechos el grito, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El llanto que el Señor dice consolar es el de aquellas personas que, al igual que el apóstol Pablo, después de perseguir en vano la obra de Dios, caen de rodillas cautivados por la hermosura, la compasión y la infinita ternura que contemplan en el rostro de Cristo y exclaman, Señor, ¿qué quieres que haga? Estimado radioyente, termino con esto. Cristo quiere consolar su llanto, pero ese llanto tiene que salir de su corazón arrepentido. Tiene que venir a Dios tal cual eres, llorando por sus pecados y pidiéndole que le perdone en el nombre de Cristo. Entonces Él le dirá,
bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No más me resta decirle, arrepiéntase de sus pecados, confiese a Cristo y sea bautizado para que reciba el perdón de sus pecados. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y no olvide que nosotros hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.